La Edad Media es como se le llama al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Se considera que inició en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV. A continuación, te voy a mencionar las características principales de la Edad Media. Económicas. Lo que más sobresalió en la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal, pero el comercio se redujo en comparación con el auge que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente. Políticas. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a sus triunfos militares recibió tierras cultivables. Así surgió el feudalismo, que es un sistema en que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. Religioso. Los cultos monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam se consolidaron durante la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. Cultura. La mayoría de los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas china, árabe, hindú y bizantina. Finalmente, estos avances permitieron a Europa Occidental la posterior colonización del mundo. La Edad Media se divide en 3 etapas, y aquí te las voy a explicar. Temprana Edad Media. Comienza a finales del siglo V y llega hasta finales del siglo VIII. Se caracteriza por la fusión de las culturas germánicas y la latina. Desde el punto de vista político, se ve la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos romanos germánicos. En este periodo se desarrolló también el Imperio Carolingio. En la economía, se ve la transición desde el modo de producción esclavista, característico de Roma, al sistema feudal, que será de lo más importante de la siguiente etapa. Alta Edad Media. Abarca de los siglos 9 a 11. Se trata del momento de auge del feudalismo, o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en los señoríos. Baja Edad Media. Comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reapertura donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo social, la burguesía. Es el momento en que empiezan a desarrollarse las primeras transformaciones que luego llevarán en la Edad Moderna al surgimiento del sistema capitalista. A lo largo de la Edad Media se fueron perfilando 2 niveles en el proceso de educación, lo que se podría considerar enseñanza elemental, centrada en la educación de los niños y jóvenes, a cargo de personas maduras y de probada virtud, y la enseñanza superior, a la que correspondían los estudios de trivium y quadrivium, de un carácter completamente eclesiástico, tanto por la condición de los maestros que eran clérigos como por los alumnos que eran aspirantes a la vida monástica o clerical. Las escuelas catedralicias tendrían como base los estudios del trivium y quadrivium, para culminar en el estudio de la teología, y su finalidad principal era la de formar aspirantes al sacerdocio. Las universidades surgieron en los inicios del siglo VIII como un tercer nivel de las más famosas escuelas catedralicias, diferenciada en 4 facultades: teología, derecho, medicina y artes liberales. La Facultad de Artes transmitía cierta educación no profesional y servía de pórtico a las otras 3, de marcado carácter profesional. San Isidoro, en los comienzos del siglo VII y desde su fina sensibilidad pedagógica, aludía ya a los diversos grados en la enseñanza, refiriéndose a la enseñanza liberal. Primero, en cuanto empiece a despertarse el conocimiento en el niño, debe consagrarse al estudio de las letras, hasta llegar a conocer el acento de las sílabas y a distinguir el valor de las palabras y brillar en las disciplinas liberales y honestas, al mismo tiempo acostumbrándose a modular la voz,
cantando no melodías eróticas, sino las antífonas de la iglesia, si se trata de un clérigo, y si de un laico, los cantares de gesta, las hazañas de los mayores, a fin de que despierte en el auditorio el deseo de la gloria. Lo que podría considerarse como la enseñanza elemental a mediados del siglo VIII lo recoge Manuel Riu de la obra de Felipe Novara, Las 4 edades del hombre. De una forma muy ilustrativa describe 3 elementos: la educación de los niños, los preceptos y la educación de las niñas. A continuación, describiremos brevemente cada una de ellas. En cuanto a la educación de los niños, de acuerdo con Riu, lo primero que debía enseñarse al niño cuando empezaba a crecer y comprender era la fe en Dios, el credo in Deum, el Pater Noster y el Ave María. Su padre y su madre y los demás parientes son quienes debían enseñárselos. Luego, cuando se haya desarrollado más, se debía enseñar a cada niño un oficio apropiado para él, empezando lo antes posible. Manuel Riu también dice que de todos los oficios de los que conviene acelerar el estudio, 2 hay que son los más elevados y los más honorables ante Dios y ante el mundo, a saber, el de clérigo y el de caballero, pues no se sabría ser buen clérigo más que preparándose para ello desde la infancia, y nadie montaría bien a caballo si no aprendió en su juventud. Con relación a los preceptos, Riu dice que a los niños de los ricos se les debe enseñar la cortesía y el lenguaje hermoso, para honrar y recibir cortésmente a las personas. Deben enseñarles historia y los libros de autores en que se hallan bellos pensamientos y buenos consejos, llenos de sabiduría que les serán de gran utilidad si los retienen en su memoria. Los padres de los niños, o a falta de ellos, sus parientes, o los mejores de sus hombres, deben preocuparse de los niños y de sus maestros y reglamentar su trato mutuo, que debe hallarse exento de toda indulgencia y de toda familiaridad. Conviene dejar jugar a los niños, puesto que esto es ley de la naturaleza, pero sin abusar del juego, pues todo exceso es perjudicial. Y quien les instruye puede hacerle un doble servicio si interrumpe su juego, puesto que puede inclinarles a estar quietos y enseñarles su profesión. Por último, en lo que refiere a la educación de las niñas, Riu describe que los o las que las instruyen les deben enseñar ante todo la obediencia y sumisión e inducirles a no ser atrevidas ni descuidadas en sus palabras o en sus acciones, a no ser curiosas, ni codiciosas, ni pordioseras. Y he aquí porque nuestro Señor ha ordenado que la mujer estuviese siempre bajo mando y sujeción. Debe de obedecer durante su infancia a quienes la educan, y ya casada debe completar su misión a su marido como señor suyo, y si entra en religión debe plena obediencia a la superiora de acuerdo con la regla. La mujer no debe ser descuidada ni atrevida en malas palabras y acciones villanas, puesto que si habla groseramente se le contestará en igual tono, con razón o sin ella, en perjuicio de su reputación. Quien dice palabras hermosas las escucha también, reza el proverbio, y si ella corriera el riesgo de pasar por grosera, le sería bastante molesto.